Bienvenidos a nuestro curso de Eclesiología. El tema de hoy, Eclesiología contemporánea. Para abordar este contenido, lo haremos a partir de los siguientes ejes temáticos. Primero hablaremos de unas coordenadas históricas y teológicas. Luego hablaremos del sentido de la Iglesia, el porqué, la razón de su existir, el para qué, el pueblo mesiánico, sacerdotes, profetas, reyes. Luego hablaremos sobre la realización de la comunión, qué es la Iglesia, las muchas comunidades cristianas, cuál es la Iglesia, y la eclesialidad de la salvación, cuál es el límite de la Iglesia. Bienvenidos todos. Comencemos entonces con estas coordenadas históricas y teológicas. Podríamos hablar hoy en día de una eclesiología en devenir. La eclesiología es un saber situado que tiene por objetivo principal la descripción de la naturaleza y de la misión de la Iglesia. Quizás lo más específico de la reflexión sobre la Iglesia, a diferencia de los otros temas de la teología, sea esa convicción epistemológica que se lee en el numeral 8 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. La naturaleza propia del objeto teológico que es la Iglesia es su realidad humano-divina, su condición teándrica como institución de origen divino que se despliega en la historia humana y que se halla por consiguiente en permanente devenir. Todo lo que es de naturaleza histórica, de manera especial las realidades sociales, agrupaciones o instituciones, es mudable y está sometido al desarrollo, al cambio, al despliegue vital. La fórmula Eclesiología en devenir preserva entonces esta atención específica e intrínseca a la realidad de la Iglesia y alienta al mismo tiempo el intento de establecer una serie de principios sistemáticos para una interpretación de la Iglesia cristiana. Pues bien, al hacer balance sobre este saber situado y penúltimo que es la eclesiología, para estos últimos años no podemos dejar de mirar esta franja temporal de nuestra historia reciente, sin percibir en ella, desde la fe, varias coordenadas histórico-teológicas que la configuran como tiempo y espacio de salvación. Dicho de otra manera, las actuales tendencias en eclesiología son indisociables de un número determinado de ejes histórico-teológicos que condicionan la reflexión moderna sobre el tema. En primer lugar, y de forma más remota, el redescubrimiento de la Iglesia como tarea de la teología actual. En segundo lugar, de una manera más próxima, hay que señalar la celebración y el carácter específico del Concilio Vaticano II, el concilio de la Iglesia sobre la Iglesia, en palabras de Karl Rahner. El tercer eje en el que se inscribe la reflexión actual sobre la Iglesia viene dado por el debate acerca de la aplicación del Concilio Vaticano II a la vida de la Iglesia. El cuarto eje, luego de superadas las tensiones hermenéuticas, apela a una renovada y correcta aplicación del Concilio Vaticano II. Que la eclesiología se encuentra en permanente devenir se detecta a la luz de todos los procesos que están en marcha. Hacer eclesiología requiere entonces unas orientaciones fundamentales. Hacer eclesiología es pensar críticamente desde la fe la situación de la comunidad que hoy sigue siendo convocada por el Señor. Narrar su tensión misionera a la luz de su origen trinitario, sopesar de qué modo sigue siendo en su estructura sacramental y en su destino universal, memoria y profecía del reino, desde el corazón de la celebración eucarística, verdadero signo e instrumento de la comunión de los hombres con Dios
y de los hombres entre sí. A la hora de hacer eclesiología, no se puede ignorar la fuerte presión que ejerce sobre la reflexión actual la misma situación eclesial. Estos años transcurridos desde la celebración del Vaticano II han visto nacer, junto a una nueva conciencia eclesial, nuevas estructuras, nuevos ministerios, nuevos repartos de poder, nuevas tareas y nuevas encrucijadas eclesiales. La eclesiología es un saber situado, ya lo hemos dicho. Se adopta por ello una especie de método inductivo, de modo que una primera mirada fenomenológica suscita las interrogantes que desafían a nuestros planteamientos y reclaman la ayuda de la reflexión. Hacer teología, en definitiva, consiste en poner en concepto la fe que se profesa. Las cuestiones que una teología de la Iglesia no puede dejar de plantearse en estos tiempos son muchas, pero podríamos enumerar las siguientes. Lo primero, el sentido de la Iglesia o la dimensión eclesial de la identidad cristiana. Eso no es otra cosa que el porqué de la Iglesia. Lo segundo, la razón de su existir o su tarea misionera de evangelización, salvación y liberación. No es otra cosa que el para qué de la Iglesia. Tercero, la condición del pueblo mesiánico, sacerdotes, profetas y reyes. ¿Quién y cómo es el sujeto eclesial? Cuarto, la realización y verificación de la comunión, ¿qué es la Iglesia? Quinto, la dolorosa paradoja de la única Iglesia de Cristo y las muchas iglesias o comunidades cristianas. ¿Cuáles son las diferencias eclesiológicas fundamentales? Y sexto, la Iglesia y el cristianismo en el mundo de las religiones, o la eclesialidad de la salvación. No es otra cosa que plantearnos la interrogante de cuáles son los límites de la Iglesia. Hablemos entonces del sentido de la Iglesia, la dimensión eclesial de la identidad cristiana. Los análisis de la situación eclesial han venido detectando, a partir de la segunda mitad del siglo XX, una rapidísima disminución en las prácticas religiosas y un descenso espectacular de la religiosidad eclesiocéntrica. Nos encontraríamos ante un hecho inédito, llamado siglo de la Iglesia. También se ha convertido en el siglo de una gran mutación religiosa. Aquellos análisis hacen la descripción de las conductas de quienes, sin suspender su pertenencia eclesial, la reducen a una relación tradicional, ocasional, cultural o nominal con la Iglesia. En la raíz de esta crisis de la institución religiosa parece estar operante este mecanismo. La creencia ya no remite automáticamente a una pertenencia institucional. La fórmula "yo soy creyente pero no practicante", que tantas veces hemos escuchado a nuestro alrededor, delata el fenómeno de una asimetría creciente entre los miembros activos e inactivos dentro de la Iglesia. Esta mentalidad, que sobrepuja el valor de la subjetividad, la perfecta autonomía y el sentido de la propia libertad, está incidiendo tanto en el absentismo en la práctica de culto como en el distanciamiento respecto de las pautas de la conducta moral oficial de la Iglesia. Por ello es importante apelar a la eclesiología trinitaria. ¿De qué modo puede la Iglesia hacer que Jesucristo sea efectivamente contemporáneo a la libertad del ser humano individual cuando éste temporal y espacialmente se aleja cada vez más de él? ¿Cómo justificar la dimensión sacramental y simbólica de la Iglesia como instrumento en las manos de Dios para hacer presente la salvación ofrecida en Cristo y ser signo para reunir a la humanidad por la fuerza del Espíritu? La estructura trinitaria de Dios posibilita la capacidad del absoluto
para hacerse presente en la historia humana. Una línea de fondo en la reflexión eclesiológica actual es esta orientación trinitaria, adoptada por algunos manuales ya desde su título, o bien haciendo suya la conexión intrínseca que la revelación establece entre Trinidad e Iglesia al hilo del mismo texto conciliar. Basta ver Lumen Gentium, Dei Verbum y Atiende. La Iglesia, que procede del amor del Padre Eterno, ha sido fundada en el tiempo por Jesucristo Redentor y congregada en el Espíritu Santo. Tiene finalidad salvífica y escatológica que no se puede lograr plenamente sino en el futuro. Este enfoque teológico que preside la comprensión conciliar del misterio de la Iglesia se ha instalado en la eclesiología contemporánea y es fácilmente identificable en el corazón de los manuales y ensayos de estos tiempos. Pero también estamos ante el tránsito de una nueva eclesiología fundamental. Junto a ello, no es de extrañar en segundo lugar la emergencia de una corriente importante de la eclesiología fundamental, es decir, la asunción de la reflexión sobre la Iglesia, pero en el marco de la teología fundamental. Teológicamente, la Iglesia solo puede concebirse como consecuencia de la revelación. En el marco de la eclesiología fundamental se sitúa toda una serie de cuestiones propias del Tratado sobre la Iglesia, Jesús de Nazaret y la fundación de la Iglesia, la historicidad de la misma, el ministerio y los ministerios según el Nuevo Testamento, los procesos de institucionalización eclesial. Estas últimas son cuestiones que envuelven incluso el problema ecuménico y las preguntas acerca de la verdadera Iglesia. Así como la cristología es la teología sobre Jesús de Nazaret y Jesucristo es el mediador de Dios, la eclesiología se configura como la teología sobre la comunidad cristiana en la historia, de modo que la Iglesia puede ser descrita como la comunidad que constituye a la manera de sacramento social la prolongación de la obra salvífica de Jesucristo en el tiempo de los hombres. Esta intuición preside también la reflexión eclesiológica de un gran teólogo, Edward Skillevich, su obra Los hombres, relato de Dios. En suma, el planteamiento trinitario y fundamental de la eclesiología, junto con la orientación bíblica histórica, con apoyo de las ciencias sociales, se hace urgente en cuanto que a nuestros contemporáneos les resulta harto difícil reconocer en la Iglesia el instrumento de la presencia de Dios en el mundo. Es más fácil ver en ella una pura organización e institución humana destinada a satisfacer necesidades religiosas o organizar actividades caritativas. Por eso la pregunta aparentemente sencilla, ¿por qué la Iglesia?, representa un gran reto, pues se trata de hacer ver que la Iglesia es, en su calidad de sacramento de salvación, el lugar de la economía cristiana. Y así podemos hablar entonces de la razón de su existir. Detrás de las sesiones y debates del Concilio Vaticano II latían dos cuestiones indisociables: ¿qué es la Iglesia y qué hace la Iglesia? La primera mirada ad intra condujo a la recuperación conceptual del misterio de la Iglesia en su hondura trinitaria. La segunda mirada ad extra ayudó a perfilar la conclusión Gaudium Spes. La tarea histórica de la Iglesia acoge entonces una honda preocupación por la dignificación del hombre, de manera que el concepto de evangelización se identifica con la misión total de la Iglesia. Y como ya lo decía Evangelii Nuntiandi, obliga a pensar en la teoría y establecer en la práctica una articulación entre evangelización, promoción y liberación humana. A la hora de considerar entonces la teología de la misión, hay que comentar constatando cambios notables. Ya la misión no es un capítulo más de la eclesiología, sino el punto fundamental para expresar su naturaleza. Comienzo del siglo XXI, la vivencia de la fe, una atmósfera de increencia, la programación ante los grandes desmanes de la justicia y la definición de la identidad eclesial, de las grandes cuestiones individuales y colectivas del ser humano, en un horizonte de pluralismo religioso, constituyen el marco donde se plantea el reto de la nueva evangelización, el reto de la inculturación y el reto de la transformación de tantas situaciones. No es de extrañar que el posconcilio entonces haya privilegiado una perspectiva de la Iglesia de extra, relación y misión en medio del mundo. Somos la Iglesia de la pequeña Grey, como decía Rani, y deberemos acostumbrarnos a realizar la misión que no es la de la presencia rotunda de la sociedad perfecta instalada cómodamente en el seno favorable de la sociedad cristiana, sino la mediación modesta en tierra extraña, la de una Iglesia en situación de éxodo. Hablemos ahora
del pueblo mesiánico. En 1953 vio la luz la primera suma teológica sobre el laicado. La obra de Yves Congar, Jalones para una teología del laicado, planteó un cambio significativo de la manera de ver la acción y el rol del laico. No está de más evocar el tópico. El Vaticano II es el primer concilio que ha tratado el tema de los seglares en la Iglesia. Lo encontramos en el capítulo 4 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, pero también en el Decreto Apostolicam Actuositatem. La Iglesia es un sujeto colectivo. Dice la Apostolicam Actuositatem en su numeral 2, en la Iglesia hay diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Esto evita poner la misión en manos de un único ministerio, que sería exclusivamente el de los ministros ordenados de la Iglesia, para verla existiendo en su unidad dentro de la acción de los diversos carismas y ministerios. Por otro lado, la extensión del carácter sacerdotal a todos los creyentes y del sentido sacerdotal a toda la existencia cristiana supera la distinción entre personas sagradas y personas profanas. Sigue siendo un reto para la reflexión eclesiológica sobre la Iglesia la búsqueda de una adecuada articulación de aquella dimensión neumatológica y dimensión cristológica, pues de ella se derivan importantes consecuencias para la reflexión sobre los servicios, carismas y ministerios dentro de la comunidad eclesial y que condicionarán seriamente la interpretación del ministerio ordenado y del laicado. El número 10 de la Constitución Lumen Gentium establece la distinción entre el sacerdocio común de los bautizados y el sacerdocio ministerial o jerárquico. Entre ambos existe una diferencia esencial y no solo de grado. Sin embargo, la expresión no es demasiado afortunada, ya que incluye el no solo en grado. Parece indicar también una diferencia intrínseca de grado. La diferencia más sustancial se podría expresar así. El sacerdocio ministerial, en su calidad de carisma, que se especifica como servicio a la comunidad con la autoridad que viene de Cristo, no es una derivación o delegación del sacerdocio común. Y a la inversa, el sacerdocio común de los fieles no es un sacerdocio metafórico o derivado respecto del sacerdocio ministerial o jerárquico. El modelo y el origen del sacerdocio bautismal o existencial es el único sacerdocio de Cristo. La crisis de vocaciones por la que atraviesa nuestra Iglesia es una de las más graves de su historia. Con ello, toca a fondo una Iglesia de naturaleza eminentemente clerical. Junto a este síntoma de la drástica disminución de los efectivos eclesiásticos, han emergido nuevas demandas, como la equiparación de hombres y mujeres de cara al ministerio. La eclesiología contemporánea también nos remite a la manera en que ha de hacerse la realización de la comunión. Es válida la interrogante si es oportuno hablar de eclesiología de comunión o eclesiología del pueblo de Dios. La noción de comunión ha hecho carrera en la eclesiología postconciliar, dejando tras de sí la estela de Dios. ¿Es una fórmula talismán o describe y entraña un verdadero proyecto de iglesia? Más bien, hay que decantarse por lo segundo y reconocer el valor y la riqueza de esta categoría, cuyo significado hay que espigar por el conjunto de los textos conciliares. Por la misma época en la que el Sínodo Extraordinario de 1985
daba su espaldarazo a la noción de comunión como clave interpretativa de los documentos del Vaticano II. La Comisión Teológica Internacional reconocía que la noción de pueblo de Dios daba identidad a la eclesiología nacida del concilio. La pregunta cae entonces por su peso. ¿Esa opción a favor de la eclesiología de comunión viene acaso a desplazar la eclesiología del pueblo de Dios? Con todo, esta interrogante tiene un alcance mayor, pues encierra el debate cerca de una categoría fundamental que pueda servir de hilo directriz o de clave de bóveda para construir una eclesiología en estos tiempos. La comunión o coinonía no es algo que se mueve a nivel puramente humano, sino una participación común en los dones salvíficos obtenidos por Jesucristo y otorgados por el Espíritu Santo. Esta dimensión teologal de la comunión, que da una participación en la vida de la Trinidad, mueve a las personas a la solidaridad. La realidad básica es la iglesia local. Se realiza al máximo en la celebración de la Eucaristía, en comunión sacramental con la iglesia de todos los tiempos y lugares. El obispo, que preside la Eucaristía, es el responsable de integrar a su iglesia en la tradición apostólica y en la comunión católica. La eclesiología de comunión permite, por un lado, expresar desde su raíz trinitaria el misterio de la iglesia, su ser ícono de la Trinidad, llamada a reproducir la comunión de vida trinitaria. Por otro lado, la eclesiología de comunión enlaza históricamente con el régimen eclesial más originario que pivota sobre la iglesia local, sobre la celebración eucarística y sobre el obispo, y que fue, por cierto, característica del primer milenio de la historia de la iglesia. Es necesaria entonces la búsqueda de conceptos que soporten este mundo. La tarea pendiente en la reflexión eclesiológica consiste en la búsqueda de una síntesis, puesto que la comunión es una realidad orgánica que también requiere elementos jurídicos. Estamos a la búsqueda de formas jurídicas que den expresión a los elementos capitales de la eclesiología de comunión. Llegamos por aquí a esa forma de comunión básica de la iglesia, asamblea o comunión de creyentes, la congregatio fidei, es decir, la doctrina del sacerdocio común de los fieles desempolvada por el concilio y de modo especial la dimensión del sensus fidelium establecida en Lumen Gentium. Este sensus fidei del pueblo de Dios es la capacidad activa para el discernimiento espiritual bajo la unción del Espíritu. Se trata de una intuición activa del dato de fe formada en el culto y en la vida de comunión dentro de la iglesia. Esta dimensión de la comunión de los creyentes desbarata una concepción de iglesia como sociedad desigual y reabre el capítulo de la corresponsabilidad y de la participación de todos los miembros del pueblo de Dios en la toma de decisión. Ahora hablemos de las muchas comunidades cristianas. La Iglesia tras la unidad. El Concilio Vaticano II se distanció de las afirmaciones más controvertidas de la encíclica Mystici Corporis, en la que se establecía que el cuerpo místico de Cristo y la Iglesia Católica eran una misma cosa. La Constitución dogmática sobre la Iglesia puso los fundamentos teológicos para el desarrollo de la perspectiva ecuménica. En el número 8 de Lumen Gentium se dice que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia romana, añadiendo que fuera de su estructura existen elementos de santidad y verdad. El objetivo del restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos fue asumido también en el prólogo del Decreto Unitatis Redintegratio. En este documento se establecen los principios católicos del ecumenismo y se expone la relación de la Iglesia Católica Romana con las iglesias nacidas de la Reforma y con las iglesias ortodoxas. Desde entonces,
el avance de los trabajos ecuménicos no se ha detenido. No es de extrañar que esta perspectiva ecuménica haya venido siendo una corriente de fondo en la reflexión eclesiológica a lo largo de este tiempo postconciliar. Y así entramos prácticamente a nuestro último punto, la eclesialidad de la salvación. Uno de los retos para la eclesiología contemporánea es la relación de este saber específico y otras religiones. Karl Rahner ha subrayado como uno de los aspectos más perdurables del legado del Concilio Vaticano II esa convicción según la cual las otras religiones no son la obra del maligno, sino que entrañan, con sus propias limitaciones, un valor salvífico. El fundamento eclesiológico ha quedado establecido en el capítulo 2 de la Constitución sobre la Iglesia, Lumen Gentium, dedicado al pueblo de Dios. Ahí se contempla la unidad católica del pueblo de Dios en un esquema de círculos concéntricos que prevé diversos grados de pertenencia. Dentro de la Iglesia Católica, en el seno de otras iglesias y comunidades cristianas, la ordenación al pueblo de Dios de los hombres en general, llamados a la salvación por la gracia divina, a saber, judíos, musulmanes y quienes buscan a Dios con sincero corazón. En otras palabras, el Vaticano II ha mirado con optimismo la salvación de los no cristianos hasta leer Lumen Gentium 16, considerando que la Iglesia ejerce un papel instrumental en la salvación de todo aquel que se salva. Gaudium et Spes 22. En las décadas posteriores al concilio, ha experimentado una rapidísima aceleración en la reflexión sobre la relación entre cristianismo y religión, hasta convertirse en una de las cuestiones fundamentales en lo que ha sido estos comienzos del tercer milenio. De esta manera, llegamos al fin de nuestro encuentro. Muchísimas gracias.